Hablemos de La Primera Profecía. Esta es una película que creo que nadie pensó que iba a salir tan bien. Todos pensábamos que iba a ser una basura. Cuando ves el tráiler dices, ok, esto se ve súper genérico. Y yo personalmente, como ya tenía la experiencia de la del Exorcista que acababa de salir no hace mucho, yo sí pensé, esto va a estar al mismo nivel de querer conectar a fuerzas con la original y destruyendo más o menos el legado. Pero sorprende que no es así. Pero primero, ¿de qué nos habla esta película? Bueno, aquí tenemos a nuestra protagonista, la cual llega a Italia durante unos tiempos bastante complicados, por decirlo poco. Nuestra protagonista Margaret conoce a esta chica llamada Carlita, la cual es una huérfana que se encuentra en este orfanato y con la cual crea una relación de empatía debido a que, similar a nuestra protagonista, esta niña sufre de ataques violentos y de alucinaciones. Nuestra protagonista es avisada por este padre que van a comenzar a suceder una serie de sucesos extraños, los cuales están relacionados con el nacimiento del anticristo. La primera es esta película, no suena bastante interesante. De hecho, al mismo tiempo que se estrenó esta, está otra película con Sydney Sweeney, la cual trata de lo mismo. Y si le añadimos que tanto el tráiler, como mencioné, no se veía más que algo súper genérico, y que el inicio de la película se siente, de hecho, bastante genérico, en el primer instante dices, pues, entonces, ¿por qué estoy viendo esto? Y es a partir que la película se centra en nuestra protagonista que las cosas cambian de manera paulatina a mejor. Y no sé si se hizo con la intención o simplemente le salió porque sí. Cuando iniciamos con esta película, toda la escena en la que este padre habla con otro y ese otro padre fallece, se siente no solamente el tipo que uno hizo de película de exorcismo moderno, sino también la muerte de ese padre se siente como súper genérico del género. Le cae un pedazo de metal en la cabeza, este camina tantito, voltea y trae una herida aquí y se muere. O sea que más genérico no se podía. Pero como digo, cuando aparece la protagonista todo cambia y este enfoque en tener un terror más genérico desaparece, tanto así que no hay más allá de dos screamers en toda la película. Y curiosamente ambos screamers tienen una función argumental. El primero cuando se nos presenta todo este tema de las alucinaciones de la protagonista, y el segundo screamer, aunque su función argumental no sea tan grande como la del primero, nos funciona tanto para decirnos que tenemos que tener cuidado con la madre superiora y no debemos quitarle un ojo de encima, como para hacer una transición entre una escena de terror y una escena tensa para la trama. Y es que el terror en esta película de verdad sorprende tanto por lo sutil que es como lo gráfico que es. Tenemos varios tipos de escenas. Tenemos esta típica escena donde vemos al fantasma o demonio tocando, acercándose a la víctima en turno, pero que mientras que en otra película te harían el típico truco de cuando ya te van a mostrar el rostro de la criatura o del mal, te la desaparecen o no te muestran nada. Aquí, por el contrario, ya nos mostraron una de las varias cuestiones relacionadas al demonio. En este caso, la mujer que en el tráiler se quema. Y ese personaje, aunque en el tráiler pareciera que nada más va a aparecer en esa escena o que es una monja que se le fue la cabeza, cosas por el estilo, es alguien que funciona desde el lado de trama para conectar a estos dos personajes y la relación central que tienen con este misterio del anticristo. Un gran acierto de la película con este personaje es que no te dejan claro quién o qué es. Aparece de repente, marca a la protagonista de cierta manera y después se quema y reutilizan esa idea del fuego y esa idea de quemarse para asustar a la protagonista y al espectador en varios momentos. Y es que la verdad sorprende el gran manejo de la tensión que tiene esta película, y esto lo logran gracias al montaje y la edición. En varias ocasiones comienzan a acelerar el ritmo, aumentando la presión y haciendo que el espectador y el personaje sientan una gran tensión. Y mientras que en otra película cortarían esa tensión con un screamer, pues así te asustas enseguida, sueltas toda esa adrenalina y ya sigues como si nada. Aquí deciden ir por otro lado, que es voy a agarrar esa tensión, la voy a continuar y no te voy a soltar hasta que ya de plano te vaya a dar un infarto. En otras palabras, la liberación del miedo no es enseguida, es una recompensa que te tienes que ganar pasando por este infierno de tensión. Un gran ejemplo es esta escena. Toda la tensión se maneja desde la protagonista consiguiendo esos documentos, tratando de salir del orfanato y cómo se le detiene para terminar encerrada aquí. Y la tensión no termina cuando ella es encerrada en esta habitación, sino que continúa. Comienzas a ver cómo comienza a perder la cordura y cuando escucha una voz, sin darles muchos spoilers, es cuando se corta la tensión. Y es que varias de las mejores escenas de esta película, como por ejemplo esta, funcionan a través de la construcción propia de la tensión y de la trama. Esta escena, si la ves en el trailer, dices, pues solamente son monjas raras o monjas satánicas o no sé qué. Ahora bien, ya hablamos mucho del lado técnico y de cómo esta película maneja el terror, pero si se fijan, casi no hemos hablado de la historia. Y no es porque la historia sea mala, de hecho está muy bien, y sobre todo desde el lado de guión se nota un gran trabajo. Hay varios elementos, conceptos y escenas que terminan estando relacionadas y que no te das cuenta hasta que ya tienes todo el panorama al final de la película. Se dejan de manera sutil o de manera subliminal para que el espectador más atento pueda unir los puntos y que el espectador menos atento o que no está tan interesado en la construcción de trama que se está haciendo
las pueda adquirir de manera subliminal para que al final todo tenga sentido. La relación entre ellas dos se forma de una manera muy natural y se crea un lazo que, aunque no entramos mucho en la psique de las dos, sí te crees esta relación de hermanas que se forma y comprendes perfectamente por qué las dos se quieren ayudar mutuamente. ¿Hay cosas que se pudieron explorar más para que los giros argumentales funcionaran mejor? Sí. El tema, por ejemplo, de la amiga de la protagonista que la lleva, por ejemplo, al antro, o que de repente la incita a hacer cosas que no son tan propias de una monja, se pudo haber desarrollado un poquito más, mostrar un poco más esa manipulación para que cuando al final pues, se nos muestra por qué esta amiga fue colocada junto a ella, fuera más natural o más entendible que desde ese momento, desde el momento en que llegó nuestra protagonista a este orfanato, ya se le estaba manipulando, ya se le estaba dirigiendo hacia dónde o qué era lo que tenía que hacer. Quizás el único aspecto de la historia que siento que no se terminó de implementar tan bien es el personaje de este padre. Al inicio piensas que va a ser alguien más importante o que va a tener un papel más protagónico respecto al misterio que se va a generar, pero la verdad es que no. Él y la protagonista apenas interactúa, apenas si hablan, no es como que le ayude demasiado en la investigación, solo le dice tienes que ir por tal cosa, vuelve a salir otros 3 4 minutos y sin mucha explicación vuelve a salir hasta el final. Parece que nada más lo meten cuando necesitan avanzar ciertos aspectos del misterio o de la trama. No es como que se desarrolle demasiado, no es como que sepamos más de él, solamente está ahí. De hecho es alguien que se pudo haber quitado y la historia pudo haberse desarrollado igual. Y esto también aplica para el otro padre, el joven llamado Gabriel, que rumbo al final consigue un protagonismo que antes no tenía y resulta que la protagonista confía en él con todo su ser, cuando es un personaje que apenas interactúa con la protagonista, creo que hablan 2 veces a lo mucho, máximo 3. Ahora bien, ¿vale la pena? La primera profecía vale mucho la pena. Como historia es buena, pero su mayor fuerte está en la experiencia que genera, tanto por el gran manejo del terror a través de la sutileza, el sonido y el uso de la oscuridad, como por lo brutal y gráfico de varias escenas, tanto por cómo están hechas como también por el contexto en el que están, así que sí, vale mucho la pena.